Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Estos versos fueron escritos por un notable poeta conmovido por el infinito dolor que dejó en toda una generación la derrota de la República Española aquel 1 de abril de 1939. Lógicamente no será ese suceso tema de nuestro análisis en esta emisión. Comencé con esos versos porque su autor nació precisamente en la nación a la cual dedicaremos nuestro análisis. Estoy hablando de César Vallejo. Y por supuesto su país de nacimiento, Perú, inmerso desde hace semanas en una grave crisis generada por la destitución y encarcelamiento del legítimo presidente Pedro Castillo. Para numerosos activistas sociales, líderes indígenas y diversos analistas, resulta evidente que la oligarquía nacional peruana y sus aliados en Estados Unidos no aceptaron en ningún momento el triunfo electoral de Castillo, un maestro rural que no representaba los intereses ni de las grandes fortunas nacionales ni de los grupos económicos extranjeros. Al igual que Vallejo, casi un siglo atrás, hoy los movimientos sociales peruanos han visto destrozadas sus esperanzas y no tienen consuelo tras la muerte de casi 3 decenas de compatriotas durante las manifestaciones acontecidas tras lo que denominan un golpe de Estado contra Castillo. De un lado, la inexperiencia política, la falta de un equipo propio y de un proyecto del país. Del otro, una derecha herida, ávida por sacar a como fuere a Castillo del poder, una patronal cargada de codicia, odio racista y clasista que convierten a Perú en una de las naciones de mayor desigualdad económica y social en América Latina. Sobre esta grave situación en Perú, intercambiaremos vía online con el prestigioso periodista y analista político peruano Gustavo Espinosa. Acompáñenos. Muchas gracias, estimado Gustavo, por aceptar nuevamente estar acá con nosotros en Mundo 2020. Profesor, a su juicio, ¿cuáles han sido las causas y factores principales que han provocado y conducido al país a esta grave situación actual? Hay que decir que la crisis política en el Perú finalmente entró en una etapa de descomposición a partir de 3 factores significativos. En primer lugar, hay que hablar de las debilidades y las precariedades del gobierno de Pedro Castillo. Desde el comienzo dijimos que el gobierno de Pedro Castillo era un gobierno precario, incoherente, que no tenía una definición ideológica ni política, ni un programa definido. Esto del programa definido se pudo de alguna manera encarar cuando en abril del 2021 las fuerzas de la izquierda decidieron apuntalar la candidatura de Castillo después de la segunda vuelta y dotar a ese movimiento de un programa de gobierno. Este programa en general bien concebido, sin embargo, no fue asimilado ni por el propio Castillo ni por las fuerzas que lo llevaron al poder. Ellos asumieron una actitud bastante débil en relación a este programa. Un poco pensaron que se les estaba imponiendo un mecanismo de dominación que ellos finalmente no aceptaron, no hicieron suyo, de tal modo que mantuvieron sus imprecisiones, sus debilidades. Imprecisiones y debilidades que tienen diversas connotaciones. El mismo Castillo carecía de experiencia política, había sido un dirigente sindical episódico en una huelga del magisterio, pero no tenía ni formación ideológica, ni trayectoria política, ni experiencia en esa área. El partido Perú Libre que llevó su candidatura es un partido local de la región de Junín, con una débil ramificación en algunas regiones del país, pero con muchas inconsistencias e incoherencias. Y por supuesto, sin un liderazgo preciso ni calificado.
y ciertamente las fuerzas que se sumaron al gobierno de Castillo antes de que se asumiera la gestión tampoco lucieron suficientemente eficientes ni calificadas para poder responder como corresponde. El segundo elemento hay que verlo en función de las debilidades y precariedades del proceso del movimiento popular. El movimiento popular en general en el Perú es débil. La izquierda está dividida y no ha logrado asimilar ni elementales niveles de unidad. Entonces, ese movimiento popular no ha estado en condiciones de afirmar un proceso y tampoco ciertamente de defenderlo. El tercer elemento tiene que ver con la precariedad de las organizaciones sociales y demás. En el Perú es conocido el hecho que el neoliberalismo quebró la organización sindical al privatizar muchas empresas, al destruir y desaparecer empresas públicas y en general al crear un clima de destrucción del aparato productivo del país. El grueso de la población laboral se dedicó al comercio informal, de tal manera que el comercio informal llegó a ser casi el 80% de la capacidad productiva del país. Y este sector informal ciertamente no está sindicalizado, ni organizado, ni tiene capacidad operativa, ni posibilidades de licenciación. Entonces está básicamente neutralizado en el plano de la confrontación social. Gustavo, diversos analistas internacionales consideran que estamos ante un golpe generado por las fuerzas oligárquicas y la patronal, las cuales jamás aceptaron el triunfo del profesor Pedro Castillo en las elecciones presidenciales. ¿Qué valoración puede usted darnos al respecto? Es ciertamente un golpe propiciado por la oligarquía tradicional y tiene un propósito muy definido, es restablecer el dominio del Perú oligárquico. Esto de restablecer el dominio es indiscutible, porque en realidad nunca perdieron. Lo que estaba en cuestión no era el dominio oligárquico en el plano económico, en el plano empresarial, no. Lo que se estaba cuestionando el proceso peruano era el dominio oligárquico en el plano político, incluso en el plano ideológico, en la lucha contra las deformaciones de orden racista, excluyente, discriminatorio, que caracterizan a la clase dominante. Bueno, en este caso, el gobierno de Pedro Castillo podría considerarse la cuarta edición de un movimiento popular que es derrocado a través de un golpe, solo que no es propiamente un golpe militar, sino un golpe parlamentario. Aquí hay un cambio de forma, pero no hay un cambio de esencia. La esencia es la misma. Tiene el propósito de mantener y preservar el dominio oligárquico sobre la sociedad peruana. Es decir, el poder de la casta oligárquica que tanto daño ha hecho al país y que se mantiene a través de la fuerza, oprimiendo a las poblaciones originarias, a las poblaciones quechohablantes, a la raza indígena, por la cual siente tanto odio, tanto desprecio y tanta falta de identidad y de comprensión humana. Esta actitud de la oligarquía tradicional la pinta de cuerpo entero en el escenario nacional, pero ciertamente es cada vez menos popular, porque si antes efectivamente la sociedad peruana era mayoritariamente racista y mayoritariamente hispanista, si cabe el término, ahora esa situación ha cambiado. Y ha cambiado también como consecuencia del mensaje de los procesos anteriores y como resultado del mensaje del propio Castillo y de su gobierno, que han creado condiciones para que el movimiento popular vea las cosas de otra manera.
Gracias, profesor Gustavo. Vamos ahora a una pausa y le propongo dentro de algunos minutos volver con usted en esta valoración sobre la grave crisis actual en Perú. Volvemos acá en Mundo 2020. Pese a la fuerte represión dirigida por el gobierno de facto encabezado por Dina Boluarte, las protestas populares contra el derrocamiento de Pedro Castillo no se han detenido. Protestas criminalizadas injustamente por los grandes medios del poder mediático y que además de exigir la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y la salida de Boluarte, insisten en el llamado a nuevas elecciones para la renovación de todos los cargos. Una encuesta realizada por Ipsos Perú revela que 62% de la población está de acuerdo con un adelanto de los comicios, pero la clase política presente en el actual Congreso prosigue con sus malabares para impedir una reforma constitucional que, entre otros puntos, modificaría la duración del mandato presidencial y del parlamentario. Las acciones antipopulares del Congreso no han impedido la reacción en las calles, que siguen encendidas para exigir el adelanto de nuevas elecciones pese a la fuerte represión que ha dejado un saldo de casi 3 decenas de muertes. Lo singular de las protestas es que confirman que el país sigue dividido entre el limacentrismo, vencido sorpresivamente en las urnas por Castillo, y las regiones del resto del país. Continuamos entonces nuestro diálogo con el invitado de hoy, el periodista Gustavo Espinosa. Retomamos nuestro intercambio con el periodista Gustavo Espinosa. Estamos valorando lo que acontece en la grave crisis actual en Perú. Bueno, Gustavo, con las últimas decisiones del Congreso de rechazar un adelanto en las elecciones, mientras en paralelo avanza la militarización del conflicto decretada por la presidenta interina Dina Boluarte, las fuerzas del conservadurismo acabaron imponiendo un régimen postdemocrático. O sea, ya no solo hablamos del derrocamiento parlamentario contra el presidente elegido por voluntad popular, sino propiamente del establecimiento de un régimen autoritario sin legitimidad de origen. Muchos lo consideran incluso una dictadura. ¿Cuál es su opinión? Se trata de una dictadura parlamentaria, es decir, de un régimen de fuerza en el cual se instaura un poder que está fuertemente arraigado en el Congreso de la República, pero que tiene el apoyo institucional de la cúpula castrera. Suma entonces 3 elementos: el poder político, que es el poder ejecutivo, la iniciativa legislativa y fiscalizadora, que es el Congreso de la República, y el poder fáctico, que es la Fuerza Armada, con sus escalones de combate, que se une y se suma a esta estructura de estos 3 elementos generan una virtual dictadura. Esta dictadura responde a los intereses del gran capital. Está estrictamente ligada a los requerimientos de la Administración norteamericana y está además supeditada muy claramente a los afanes del empresariado, empeñado en perpetuar sus privilegios ahora a todos aquellos que no están de acuerdo con el discurso hegemonista
y agresivos de la clase dominante, se les considera no solo disidentes, no se les considera terroristas, se les considera terrucos, entre comillas, senderistas, y por lo tanto al mismo tiempo comunistas, chavistas, bolivarianistas, es decir, adscritos al, al discurso o alegado del proceso emancipador latinoamericano, al Foro de Sao Paulo y a todo lo que implica progreso y desarrollo en el país. Para ellos, tan enemigos son el Foro de Sao Paulo como el Tratado de Puebla, como el gobierno de Chile, como el gobierno de Venezuela, como el gobierno de Evo Morales en Bolivia o el gobierno de Arce en Bolivia o el gobierno de Petro en Colombia. Igualmente son adversarios a los cuales detestan, sobre todo temen porque estos gobiernos reflejan una voluntad de cambio que ellos no quieren. Le pregunto entonces, Gustavo, ¿será posible alcanzar una reforma constituyente que represente verdaderamente el clamor de las mayorías, hasta ahora poco o casi nada escuchadas? Ciertamente que no. Mientras no varíe la situación, mientras no se logre cambiar el escenario político, mientras se logre más bien consolidar el régimen de Dina Boluarte con el apoyo de la cúpula castrense, no será posible ningún cambio progresista en la Constitución peruana. Por lo demás, la Constitución peruana es la consolidación del modelo neoliberal, que ahora está siendo modificada por la mayoría parlamentaria en beneficio de la clase dominante, es decir, haciéndola aún más liberal, aún más represiva, aún más autoritaria y más discriminatoria de lo que era antes. En ese contexto, las posibilidades de un cambio constitucional no marchan. Lo que está haciendo la derecha ahora es cuando plantea el adelanto de elecciones para el 2024, es pergeñar lo que ellos llaman reformas orientadas a democratizar el sistema electoral. Estas reformas son una engañifa, porque lo que quieren no es democratizar, lo que quieren es consolidar el dominio del Congreso al cual pretenden dominar. Entonces, ellos buscan incrementar el número de parlamentarios, buscan crear las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, para hacer más fuerte el poder legislativo, buscan ciertamente asegurar la reelección de parlamentarios para dar renacimiento a esa cúpula de politiqueros criollos, esa cúpula de politiqueros de oficio que tanto daño han hecho al país en el pasado. Y finalmente lo que buscan ciertamente es aprobar disposiciones que impidan la participación en las distintas estructuras del poder de las fuerzas que cuestionan el dominio legal. Ya lo ha dicho uno de los clásicos voceros de la ultraderecha peruana, el vicealmirante Cueto, que están buscando eliminar de la contienda electoral y del escenario político a todos aquellos que no estén de acuerdo con su posición. Diversas voces, Gustavo, incluido el propio mandatario Castillo, destituido por el Parlamento, han denunciado desde los primeros momentos la fuerte injerencia de Estados Unidos en la actual situación del país. ¿Puede darnos su valoración al respecto? Ciertamente, el golpe de Estado en el Perú es producto también de la presencia y de la manipulación del gobierno de los Estados Unidos. Esto es muy importante considerar, porque en el Perú siempre se ha subestimado el papel del imperialismo. Inclusive la izquierda ha considerado casi como una situación de hecho el creer que la pugna política es doméstica, es una pugna entre la derecha y la izquierda, entre los grupos políticos o empresariales del poder oligárquico, digamos, y el movimiento popular.
como si el imperialismo no existiera, como si estuviera fuera de dominio y fuera del escenario nacional. Incluso cuando nosotros hemos llamado la atención respecto a esto y hemos hablado del papel de la CIA como instrumento de organización de las actividades sediciosas del imperio, se nos ha dicho que nosotros exageramos, que estamos de alguna manera imbuidos de una cierta psicosis persecutoria, como si la CIA fuera un instrumento de dominación en todas partes. Y eso no es así, eso no es real. Bueno, pues los hechos nos han demostrado que sí es real. La embajadora de los Estados Unidos en el Perú, la señora Lisa Kane, antes de ser embajadora en el Perú, fue diplomática de primer nivel en Irak. Allí fue enviada por la administración norteamericana en los años de la invasión de aquí de la invasión de los Estados Unidos a Irak. En esas condiciones ella trabajó muy directamente con las fuerzas de ocupación norteamericanas contra el movimiento popular iraquí. Antes de ir a Irak, ella estuvo 9 años trabajando en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Fue calificada funcionaria del staff de la CIA. Hay que decir que en esa época ella trabajaba bajo las órdenes de Marco Pompeo, que después fue secretario de Estado de los Estados Unidos, hombre muy directamente relacionado a Donald Trump y de su esfera de influencia. Bueno, pues Marco Pompeo era agente de la CIA, era el director de la CIA en su momento y trabajó con esta señora Lisa Kane, a la que la envió precisamente Donald Trump antes de dejar el gobierno de los Estados Unidos para que fuera la embajadora del Perú. Sospechosamente ella visitó Palacio Gobierno el 6 de diciembre, el día anterior al golpe contra Castillo, y se entrevistó con el entonces ministro de Defensa, que era un nuevo general que en realidad prácticamente cumplió una sola función pública, que fue entrevistar a la embajadora de Estados Unidos. Este ministro juramentó el día 5 en la noche, el día 6 recibió a la embajadora de Estados Unidos y el día 7 se produjo el golpe. Inmediatamente después del golpe, la embajadora de Estados Unidos volvió a visitar el Palacio de Gobierno y saludó a la presidenta peruana Dina Boluarte y la invitó abiertamente a respaldar su gobierno con la participación de la Fuerza Armada. Por eso es que habiendo ella ido el día 10 de diciembre a Palacio de Gobierno a saludar a la presidenta, el día 11 el gobierno estableció el estado de emergencia y a partir del día 12 sacó a las Fuerzas Armadas a, entre comillas, controlar el orden público. Aún no se puede hablar de una represión generalizada. Es posible que en los próximos días o en las próximas semanas, después de estas fiestas de fin de año, cuando se reactive la resistencia popular, se puede hablar de una represión generalizada, porque además ya lo ha anunciado el gobierno. El gobierno ha dicho que ya tiene planes preparados para sacar del escenario, para eliminar a todas las personas que tienen posiciones contestatarias. Es decir, está buscando efectivamente utilizar los mecanismos de la guerra sucia, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, uso de la tortura, habilitación de centros clandestinos de reclusión, desaparición forzada de personas, con el propósito de imponer su dominación en contra de la voluntad ciudadana. Sin embargo, nada de esto se puede considerar finalmente definido, porque todavía hay una gran resistencia del movimiento popular. Muy amable, Gustavo, de verdad que agradecidos por su contribución con Mundo 2020. Y hasta acá hemos llegado, amigos. Les esperamos en una próxima entrega.